Amén, 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 amén. Thank you. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno estar otra vez aquí en Madrid, España, con todo este poderoso grupo de pastores, de líderes. Que Dios los bendiga ricamente. Gracias por recibirnos. Cada vez que venimos nos atienden con mucha amabilidad. La hospitalidad aquí en este hermoso país de España es magnífico. Empezando con el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida, el pastor Gary Sons, a quien amamos entrañablemente. Yo personalmente lo considero un amigo muy cercano, lo aprecio a él. Nuestra iglesia ora continuamente por él, la familia y la obra aquí en España. Y podemos ver lo que Dios está haciendo, es algo maravilloso. Doy honor a nuestro director regional, hermano Marken. ¿Cuántos aman al hermano Marken aquí? Apreciamos mucho a este siervo de Dios. Amén. Él es parte de nuestro distrito ahí en California y lo apreciamos mucho ahí en casa, y por supuesto la obra que está haciendo no solamente aquí en España, pero en Portugal también. Hay que orar por estos líderes todo el tiempo. Doy honor a los misioneros aquí, hermano Smith, hermano Nathan, que están trabajando intensamente para la obra del Señor. Los pastores que están haciendo una obra admirable aquí en España. Se oye los reportes en todo lado de crecimiento en las diferentes ciudades. Este año tuve el honor de estar en, ¿cómo se llaman? Islas Canarias, amén. Y tuvimos un bonito tiempo con los hermanos ahí en el Señor y mirar cómo la obra está floreciendo. Doy gracias a Dios por todo lo que está sucediendo en este país ibérico. España es el país que realmente dio origen a Latinoamérica en sí, y damos gracias a Dios por el avivamiento que Dios está trayendo a este lugar. ¿Cuántos son parte de este avivamiento esta noche? Sigan adelante. Es un honor estar aquí con tiempos de refrigerio. Aprecio el trabajo que han hecho, la preparación. Nosotros venimos, predicamos, disfrutamos la comunión, el compañerismo y nos vamos. Pero antes de llegar ha habido mucho trabajo, mucha preparación, y quiero agradecer aquí a la iglesia local, a todos, las secretarias, los hermanos que de una manera u otra han ayudado en la coordinación de esto. Que Dios les bendiga y les recompense muchísimo. Gracias. Un gusto estar con ustedes una vez más. Amén. So, bienvenidos. Vamos a tener 3 noches, 2 días de gran inspiración por la palabra de Dios. No tengo duda que Dios le va a hablar a su vida en algún momento. Amén. No hay duda de eso. Dios ha planificado todo de antemano. Nos hemos preparado con oración y ayuno. ¿Cuántos han traído el corazón abierto? Sí, es el asunto. Usted es el campo, la palabra es la semilla. Esta semilla va a producir si cae en buena tierra. Porque el Señor mencionó los diferentes campos donde la semilla cae. El que cae sobre piedra, espinos. Pero si cae en buena tierra, va a producir frutos al 100%. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es de esperma divina que se conecta con la fe que hay en nosotros, y es lo que produce grandes resultados. Y yo tengo la certeza en mi corazón de que algo especial va a suceder en estos tiempos de refrigerio. El tema general es unción. Diga unción. Grite unción. Amén. Bueno, aquí estamos. El viaje, por supuesto, es largo. Si usted se siente cansado, no quiero decirles cómo me siento yo en este momento. Salimos ayer, creo que en casa. ¿Qué horas son? En California son las 9:15 de la mañana. De la mañana. So, me tocó viajar lo que era para mí de noche. So, estamos físicamente todos cansados, pero dispuestos.
¿Cuántos tienen el corazón dispuesto? Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Y predicar la primera noche, a mí donde quiera que voy siempre ponen la primera noche, la más difícil de todas. Pero bueno, no es uno, es Dios. Diga, no es uno, es Dios. So, vamos a hacer lo mejor que podamos. Tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y vuelvo a decir gracias, muchas gracias por este privilegio que nos conceden. Vamos a ir a la escritura en Primera de Crónicas capítulo 27. He traído unos cuantos libros. Ya mencionó el pastor Gary Sons, El secreto del éxito de Sangar y Conexiones de Poder. Si los desea, bien pueda, hay unos cuantos nada más. Hay nuevos libros que escritos, lamentablemente no estuvieron listos. Los hubiera querido traer, pero todavía no han salido de la imprenta. El factor temor y el poder de la semilla, que altamente recomiendo a los pastores y líderes, más que todo el libro El poder de la semilla, que va a estar saliendo en los próximos días y pueden ordenar tal vez por el internet si desea una copia en los próximos días. Primera de Crónicas, ¿tienen todos? Amén. Primera de Crónicas capítulo 27. Esa es la época en que David se hallaba al final de su vida. Su ilustre carrera como pastor de ovejas, como guerrero, como rey, más que todo como adorador, está a punto de terminar. Este es uno de los últimos capítulos en la vida de este gran hombre llamado David. Y le pide a Dios: déjame construirte casa, Señor. El Señor dice: no, David, tú no puedes construirme casa porque eres un hombre sanguinario, tus manos están llenas de sangre. Tu hijo Salomón, él me va a construir casa para mí aquí en la tierra. Años después sabemos, Salomón construyó un magnífico templo, pero fue David quien colectó todo el oro, la plata, el bronce, la madera de acacia, las piedras, para que su hijo Salomón, una vez que él partiera de este mundo, comenzara a construir la casa al Señor. Pero hay algo que David hizo en los últimos días de su vida, y es lo que quiero hablarles aquí en esta noche. Y quiero leer unos versos aquí en Primera de Crónicas capítulo 27, y para ahorrar el tiempo, él comienza a delegar a sus hombres valientes. Después de haber luchado con él años, finalmente llegan al fin, y él comienza a delegarles a estos hombres valientes que habían luchado al lado de él, al pie de él, junto a él. Finalmente ahora llega el punto en que dice: quiero delegarles posiciones dentro del reino que voy a establecer aquí en Jerusalén. Y él comienza a delegar diferentes cargos. En el verso 25, para aprovechar el tiempo a saltarme todos los demás versos, ustedes en casa pueden leer el resto, pero en el verso 25 le delega a Asmavet, tiene el cargo de los tesoros del rey. En el verso 26, Esrid estaba encargado de los que trabajaban en la labranza de la tierra. Simei fue encargado de los que estaban trabajando en las viñas. En el verso 28, que es el texto que me voy a concentrar en esta noche, dice: de los olivares e higuerales y de la cefela, Baal-Hanán Gednita. Y esta frase quiero que le ponga atención: y de los almacenes o bodegas o sótanos del aceite, Joás. Y quiero tomar este texto y predicarles por unos momentos, porque a veces leemos estas cosas y no les encontramos ningún sentido. Y mi propósito en esta noche es poner la lupa y amplificar este texto y hacerles ver la importancia. El tema mío en esta noche es los guardianes del aceite, los guardianes de las bodegas del aceite del rey. Dice que a Joás lo pusieron sobre los almacenes o las bodegas del aceite del rey. Quiero desafiarla a usted en esta noche. ¿Cuántos desean la unción de Dios? Un nuevo toque fresco de la unción. Levante su mano y diga: Señor, háblame en esta noche.
Aleluya. Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, y no nosotros. Señor, tócanos. Señor, háblanos. Señor, sé tú, Dios mío, tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón. Señor, pon pensamientos frescos en mi mente. Pon palabras ungidas en mi boca. Señor, quita toda pesadez física de dentro de mí. Déjame fluir libremente en tu palabra y en tu unción, Señor, porque es la unción la que destruye todo yugo, Dios mío. Y toda la gloria y toda la alabanza son para ti. Dale la gloria al Señor una vez más antes de tomar su asiento, de todo su corazón y con todas sus fuerzas. Dale la alabanza al Señor. Habla mi vida, oh Dios. Aleluya. Gracias por estar en pie. Tomen asiento, por favor. Quiero que me presten su atención porque quiero poner una base al mensaje. Vuelvo a decir, quiero poner este texto 28 bajo el microscopio espiritual y ampliar un poco lo que este texto en sí nos está diciendo a nosotros esta noche. Y creo que todos, estoy predicando a pastores, a ministros, a líderes, a creyentes ya experimentados en el caminar con Dios. Y creo que todos sabemos que el aceite en la palabra de Dios es tipo del Espíritu Santo. Digo, es tipo del Espíritu Santo. Es tipo de la unción de Dios. Y al momento de leer esta escritura, David, este dulce cantor de Israel, ya no era el joven adolescente. Ya no era el muchacho que cuidaba las ovejas de su padre Isaí en las laderas de Belén de Judea. A estas alturas, David era un hombre hecho y derecho, un hombre maduro, un guerrero experimentado en batalla. Su primera hazaña, su victoria sobre el gigante Goliat, que fue la hazaña que lo sacó a él del anonimato y lo elevó a un nivel de héroe en toda la tierra de Israel. A estas alturas era solamente una historia distante, una memoria distante en los archivos de su mente. 40 largos años habían transcurrido desde el día en que él anduvo huyendo por las montañas y escondiéndose en cuevas como animal salvaje, perseguido como cazador a su presa por su archirrival Saúl el rey. Pero ahora es otro tiempo. Al momento de leer este capítulo, ahora es otra época en la vida de David. Él y sus valientes y aquellos que habían luchado hombro a hombro con él durante y después del reinado de Saúl, y después de haber conquistado a todos sus enemigos, David y sus hombres finalmente regresan a casa, a Jerusalén, para hacer de Jerusalén su residencia permanente. 40 largos años habían estado luchando, habían estado peleando, habían derramado sangre, inclusive de gente inocente. Fueron hombres realmente sanguinarios. Y ahora llegan a este punto de que vamos a establecernos en Jerusalén. Esa va a ser nuestra residencia permanente. Casualmente, en Primera de Crónicas 18:1 dice la Biblia que David derrotó a todos los filisteos y los humilló. Esta es la primera vez que la Biblia hace una declaración de esa magnitud en la época monárquica de Israel. Y David derrotó a todos los filisteos. Dios ungió a David de tal manera que él sedujo a todos sus enemigos al punto de la humillación. Y concluye este texto aquí en Primera de Crónicas 18. Derrotó a Moab, derrotó a los sirios y ellos fueron sus siervos. Y finalmente el verso 14 concluye diciendo: y reinó David sobre todo Israel. Esos 40 largos años de pelear batalla
tras batalla finalmente habían llegado a su fin. Nunca más David ni sus valientes iban a regresar a casa cortados, sangrando, heridos, golpeados. Nunca más sus esposas iban a tener que vendar sus heridas, ni sus hijos escuchar los quejidos de dolor causados por los cortes de las espadas de sus enemigos. A estas alturas lo único que les había quedado eran las cicatrices en sus cuerpos, como una memoria imborrable de las batallas que estos hombres valientes habían peleado al lado de su líder David. Esta era una temporada nueva, una época diferente en la vida de David y de sus valientes. Y no hay duda, si yo puedo usar mi imaginación y usted puede usar la suya, no tengo duda que en sus rostros se miraba una sonrisa, cosa que no había sido común en los últimos 40 años de sus vidas. El ambiente era un ambiente de júbilo, de alegría, de risa. Sus espadas, sus lanzas, sus escudos, sus arcos, sus flechas se hallaban colgadas en las paredes de sus tiendas para nunca más volver a ser usadas. La idea de volver a pelear una batalla era algo que se hallaba muy distante en sus mentes. Lo único que ellos deseaban en ese momento era disfrutar de sus familias, era disfrutar de sus hijos, posiblemente de sus nietos, los últimos años que les quedaba aquí en la tierra. David se hallaba ahora reinando sobre todo Israel. Y todos sus enemigos habían sido subyugados, y aquellos hombres que en una ocasión habían sido considerados como la escoria de Israel, hombres endeudados, hombres amargados de espíritu, a quienes David, con sus habilidades de liderazgo y la unción de Dios que reposaba sobre él, los convirtió en los valientes de David, hombres guerreros, diestros con la lanza y la espada, hombres leales, hombres que habían peleado por 4 décadas junto a él. Finalmente, a estas alturas se hallan entrando en una temporada de recompensa y gratificación, y muy merecidamente, porque en esta ocasión su rey estaba haciendo preparativos, pero no para ir a pelear otra batalla, sino para recompensarlos a ellos. Y había una atmósfera de anticipación y de expectativa. Expectativa prevalecía en el campamento de Israel. Puede usted imaginarse que en esta noche los guerreros de David se hallaban tan emocionados, esperando con gran ansiedad el momento en que su rey, su líder, el hombre que ellos habían respaldado por 40 años, él les iba a delegar sus nuevas posiciones dentro del reino que le estaba estableciendo en Jerusalén y en todo Israel. Por días seguro estaban nerviosos estos hombres valientes, nerviosos. Parece que sería imposible de captar a alguien así, pero seguro se sentían nerviosos. No habían podido ni siquiera conciliar bien el sueño a causa de la emoción que embargaba su ser. Pero ahora el tiempo de espera había llegado a su fin. En ese momento es el momento que ellos habían anhelado por años y años, algo que se habían soñado, la culminación de esa carrera militar tan ilustre, esa carrera dentro del círculo elite de hombres guerreros de David, los valientes de David, había por fin llegado a su fin. Y seguro que en sus casas puede usted imaginarse, y entre ellos, como cuando alguien se vaya a jubilar de su posición, comienzan a hablar los planes, la conversación en la mesa. Seguro se podía escuchar sobre qué departamento, sobre qué ministerio me irá a poner el rey David a mí, sobre qué, cuántos hombres iré yo a tener a mi cargo. Me pondrá sobre docenas, me pondrá sobre centenas, me pondrá sobre millares. ¿Cuáles serán mis nuevas responsabilidades dentro del reino de David? Y los valientes de David, esos hombres rudos, esos hombres sanguinarios, como que por un momento en sus mentes se volvieron como niños cuando esperan ansiosamente el día de su cumpleaños para recibir un regalo de parte de su padre.
Pero no solamente ellos, sino que sus familias. Ellos también esperaban con gran anticipación un cambio en su forma de vida. Por años habían vivido como nómadas, moviéndose de un lado al otro, moviéndose de aquí a allá, padeciendo frío, padeciendo calor, padeciendo hambres, expuestos a grandes peligros, expuestos a ser secuestrados por los enemigos del rey David, como le sucedió allá en Ziklag. Pero ahora finalmente las cosas se hallan a punto de cambiar drásticamente. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Cuántos están conmigo? Estoy describiéndoles todo lo que estaba sucediendo en el capítulo 27 de Crónicas. Porque a veces que leemos y leemos solo nombres, pero no entendemos lo que estaba pasando. Pero es lo que estaba pasando. Había anticipación en el ambiente, había expectativa en el ambiente, había nerviosismo en los hombres valientes de David. ¿En qué posición me irán a poner? ¿Cuál va a ser el ministerio el que voy a ocupar? ¿Qué me irá a suceder? Y hermanos, la vida de estos hombres y de sus familias se hallaban a punto de ser cambiadas para siempre. Y Joás, estoy seguro, igual que los demás, que en una de sus conversaciones matrimoniales le dijo a su esposa, le dice: querida, o como quiera que le haya llamado, el rey se halla a punto de distribuir las nuevas responsabilidades dentro de su reino. Y yo no sé en qué posición él me va a poner, pero yo personalmente creo que siendo uno de sus guerreros originales, del círculo elite de valientes, yo estuve con él en Ziklag, yo peleé al lado de él en las batallas más difíciles. No tengo duda en mi corazón, querida, que él me va a poner de jefe de una de las divisiones más grandes y más prestigiosas. Es muy posible, dice él, que él me ponga, quién sabe, como uno de los jefes de las puertas de la ciudad, y yo voy a controlar quién entra y quién sale de la ciudad. Es muy posible que esa ilusión de Joás, cuyo nombre significa Jehová es mi apoyo, se hallaba en su mente. O es muy posible que él se hallaba pensando que el rey iba a colocarlo sobre una de las divisiones mencionadas en los primeros capítulos del capítulo 27 de Primera de Crónicas, donde con exactitud nos dice que la primera, la segunda y la tercera división se componían cada una de 24,000 hombres. Y es muy posible que el anhelo de Joás era ser el jefe de una de esas divisiones. O tal vez él pensaba que el rey lo iba a poner como jefe de los tesoros del rey. Lo único que él tenía que hacer ahora era cuidar la cosa más importante que tenía el rey, que eran sus tesoros, era su oro y era su plata. Quién sabe, me va a poner como uno de sus consejeros, uno de sus administradores. Aún existe la posibilidad de que él me dé el cargo de juez de Israel, porque él me conoce muy bien a mí. Yo estuve con él, él sabe quién soy yo. Pero luego como que Joás suspira y pone sus pies en la tierra otra vez. ¿Cuál será mi posición en el reino de David? ¿Qué cargo iré a tener dentro de su reino? Esa era la incógnita que dominaba la mente de este hombre valiente llamado Joás. Y usando el beneficio de nuestra imaginación, finalmente el día en que el rey David se disponía a asignar las responsabilidades y cargos dentro de su reino, vuelvo a decir, la expectativa era alta, las emociones corrían y fluían. 40 años de batalla habían quedado atrás, cicatrices en todo lado, era el único recuerdo que tenían. Sus hijos, sus esposas están felices, por fin tenemos casa, tenemos hogar, ya no vamos a ser nómadas, ya no vamos a andar moviéndonos de un lado al otro. Ese día glorioso, ese día esperado, finalmente había llegado. Y Joás y los valientes de David se levantan, se ponen en pie muy temprano en la mañana. El gran día de su recompensa finalmente había llegado, y seguro que Joás le dice: querida, me voy a la reunión que el rey ha convocado. Le da un beso a su esposa. Ella dice: hijo, que Dios te bendiga, que Él cumpla su voluntad en ti. Y se despide, abraza a sus hijos, sale muy apurado, muy tenso, muy nervioso. Caminando en el camino iba pensando: oh Señor, no sé qué
me espera más adelante, pero yo voy a confiar en ti. Tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios sea hecha en su vida? Cuidado, que a veces que la voluntad de Dios es diferente a lo que nosotros deseamos. Y la voluntad de Dios está llena de sorpresas. Y cuando usted le ore, Señor, hágase tu voluntad, esté seguro de que sabe lo que está orando. Ahí va Joás caminándose. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Y cuando llegan a la sala real, está lleno de hombres guerreros. Esos hombres altos, rudos, fuertes, con muchos músculos todavía en su cuerpo, a pesar ya que tenían una edad avanzada. Hombres cortados, quién sabe, a uno le faltaba un ojo, quién sabe, otro tenía solo la mitad de la oreja. 40 años de pelear con lanza y espada, hermanos. No piensen que se miraban intactos, no, seguro tenían cicatrices en la cara, en los brazos cortados, sus manos llenos de cicatrices. Y está lleno, hay bullicio, hay ruido. Eran hombres que hablaban en alta voz, eran hombres que estaban acostumbrados a gritar y a decir, cuidado, hombres que estaban solamente acostumbrados a pelear en el campo de batalla. Y ahora cientos reunidos ahí, esperando que el rey les delegue cuál iba a ser su posición dentro del reino. Y el vocero del rey entra al salón, usando mi imaginación, golpea el martillo. Silencio en la sala, por favor, orden en la sala del rey. Todos comienzan a menguar los sonidos, a bajar la voz, cada uno comienza a ocupar su lugar. Hace callar a estos gladiadores, a estos hombres sanguinarios. El estilo de vida de ellos está a punto de cambiar para siempre. Y había una expectativa en la atmósfera, como en esta noche. Y comience a llamar los nombres uno por uno. El primer nombre que él llama es Dodo. No le ponga nunca nombre así a su hijo, Dodo. Pero eso fue el primer nombre. Dodo, el padre de Eleazar, de aquel que peleó hasta que la espada se le pegó en su mano. Y el vocero del rey le dice, Dodo, al rey te ha escogido para que seas el jefe de la segunda división de guerreros, que se compone de 24,000 hombres. Y todo el mundo aplaude y todo el mundo viene y dice, hey Dodo, felicitaciones, qué buen cargo te mereces porque peleaste al lado del rey. Y todo el mundo le aplaude. Por lo menos cooperen conmigo con un aplauso. Todos le aplauden, todos le felicitan. El ambiente, hay mucha emotividad. Ya el primer cargo fue asignado. Ya Dodo está tranquilo. Su corazón dejó de palpitar tan rápidamente. Las recompensas están siendo entregadas como en esta noche. Tal iglesia esto, tal hermana tal pastor. Oh, las emociones fluían altamente. Y el vocero del rey una vez más toma el micrófono, hizo calmar los ánimos y llama al segundo nombre. Benaía, el hombre que descendió a un foso en el tiempo de nieve y mató a un león que se hallaba en una cueva a mano limpia. Y el vocero del rey le dice, al rey le ha placido ponerte por el jefe de los guardias de seguridad. En otras palabras, jefe de los guardaespaldas del rey. Una posición absolutamente distinguida y honorable. Y todo el mundo se pone de pie y lo felicitan a Benaía. Felicitaciones, Benaía. Aleluya, una gran posición, una posición honorable. Vas a estar al lado del rey 24 horas al día. Vas a ir a las fiestas reales del rey. Vas a estar en las reuniones más prestigiosas del reinado. Felicitaciones, Benaía. Uy, Benaía, este hombre que era uno de los mejores guerreros en el escuadrón de David, finalmente se siente tranquilo. Su esposa y sus hijos están felices, jalándole la túnica a sus nietos, abrazándole. Qué bueno, papá, que fuiste fiel a tu líder. Qué bueno que estuviste al pie de David. Qué bueno que peleaste junto a él, porque la recompensa te ha llegado. Luego una vez más él hace calmar los ánimos en la sala real y llama al próximo nombre.
Asael, el hombre que era más ligero que una gacela de campo, dice la Biblia. Y lo llama y le asigna su posición y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo felicita. Va a estar al frente de tantos millares de hombres y él se siente feliz. Y ahí está Joás, sentado, tenso, comiéndose las uñas, esperando que su nombre sea llamado. Y llaman nombre tras nombre. Y es como cuando usted está esperando una cita, que lo llamen y no lo llamen, y el salón se está quedando vacío y su nombre aún no ha sido mencionado, y Joás está nervioso, tenso, esperando que su nombre sea llamado, porque para ese momento todas las posiciones y los cargos más prestigiosos ya habían sido llenados, excepto uno, el que iba a estar a cargo de los tesoros del rey. Y Joás seguramente estaba sentado allí pensando, yo creo que ese cargo me va a tocar a mí. El rey confía mucho en mí. Él sabe qué tipo de guerrero fui. Fue un hombre leal. Yo estuve al pie de él. Yo me acuerdo que cuando alguien iba a incrustarle la espada por detrás, yo estaba al pie de él y le salvé la vida al rey. Y él se acuerda seguro de eso. Él se acuerda las veces que arriesgué mi vida por él. Estoy seguro que esa posición de guardar sus tesoros, de las riquezas, del oro y la plata, me pertenece a mí, porque es el puesto más delicado en todo el reino. Pero una vez más, el vocero del rey aclara su garganta, reactiva su iPad porque se le había apagado, abre su pergamino de notas y dice: a ver, silencio, el siguiente en la lista del rey es... ¿Dónde están los tambores? Y Joás está ahí, listo para saltar. Pero no, el siguiente en la lista del rey es Asmavet, otro de los 30 guerreros élites de David. Y le dice: tú estarás a cargo de cuidar los tesoros del rey. En ese momento la sangre, el corazón se los fue a los pies a Joás. Porque dice: ahora, ¿qué posición me va a dar el rey a mí? Si las posiciones más prestigiosas y más honorables ya han sido delegadas, y mientras todo el mundo se haya felicitando a Asmavet por haber sido delegada a tan honorable posición, oh, felicitaciones, felicitaciones, todo el mundo lo abraza, todo el mundo lo felicita, a su esposa, a sus hijos, sus nietos, su familia. Todo es alegría. Y allá está Joás en una esquina. Se siente solo, se siente como pasado por alto, pasado por encima. No puedo creer que mi líder, mi rey, después de todo lo que yo he hecho por él, después de todo lo que he dado por él, después de haber arriesgado toda mi vida, me ha puesto a un lado, no me ha tomado en cuenta. Hay veces que los líderes se sienten así, cuando no son tomados en cuenta en algo, o son pasados por alto en algo. Quién sabe, aquí en esta noche hay alguien que se siente así. Y ahí está Joás triste en una esquina, sintiéndose como realmente no están haciendo justicia conmigo, y como que lágrimas le quieren salir de sus ojos a este hombre rudo, sanguinario, que había derramado sangre en cantidad, había muerto centenares y millares de hombres. Finalmente el vocero dice: solamente me falta mencionar o nombrar 3 cargos más en mi lista, y una vez que termine de nombrar estos cargos, todos nos vamos a ir a casa y vamos a celebrar con nuestras familias. Y el siguiente en la lista, dice el vocero del rey, levantando su voz. Ya la sala estaba casi vacía, solamente quedaban 1, 2 o 3 por ahí. Entre ellos estaba Joás. Y ahí están estos diciendo: bueno, ¿qué más nos puede tocar? Si ya los puestos más preeminentes,
las posiciones más altas y honorables ya no están disponibles. ¿Qué más me puede tocar? Y el vocero del rey aclara su garganta, levanta su voz, dice: el próximo en mi lista es Joás. Dale, duro. Y ya no había muchos aplausos, porque ya casi todos se habían ido. Habían solamente unos cuantos en la sala. Y en ese momento Joás se levanta muy emocionado. Sus rodillas le tiemblan, su boca la tiene seca de haber esperado tanto tiempo. Y él lentamente comienza a caminar al frente donde se halla el vocero del rey para recibir las instrucciones necesarias acerca de su posición. Y él dice: por fin mi propósito, por fin la voluntad de Dios me ha llegado, finalmente voy a recibir mi recompensa. Y el vocero del rey, una vez que él llega al frente, le dice: Joás, al rey le ha complacido ponerte como el guardián de las bodegas del aceite. Y probablemente en ese momento hubo un silencio como este y sonrisas y se oyó en la sala. Joás inclina su rostro un poco decepcionado, le dice: disculpe mi insistencia, señor vocero del rey, pero tiene que haber un error. Si yo soy uno de los primeros que se unió al rey en Ciclac, cuando el rey era un don nadie, cuando él era un hombre pobre, guerrero, errante, ¿está seguro que él me apuntó como el guardián de las bodegas del aceite? Y el vocero le dice: ok, déjeme revisar mis notas una vez más en caso de que exista un error. Y él fue y revisó sus notas y regresó y le dice: no, Joás, no hay ningún error. La voluntad del rey para ti es que seas el guardián de las bodegas del aceite. Esa es la gran posición que el rey te ha asignado dentro de su reino. Después de haber peleado 40 años, después de haber arriesgado tu vida, después de haber hecho todo lo que hiciste por él, esa es la gran posición que tú vas a llenar en el reino de David. En ese momento Joás lo único que hizo fue poner sus manos dentro de los bolsillos de su túnica, agachar su cabeza decepcionado, seguros, diciéndose a sí mismo: ¿y ahora qué le voy a decir a mi esposa y a mis hijos? Si ellos tenían la ilusión de que yo iba a ocupar un puesto tan preeminente y teníamos las posibilidades de movernos a vivir en el palacio del rey, si me ponía él de jefe de guardaespaldas del rey, o si me ponía como jefe de los tesoros del rey, íbamos a vivir en el palacio juntamente con el rey. Esa era la ilusión de mi esposa, era la ilusión de mis hijos. Y ahora, ¿qué le voy a decir? Tengo que decir que voy a ser el guardián de las bodegas, de los sótanos, porque las bodegas eran los sótanos, estaban debajo en un lugar subterráneo en Jerusalén. Voy a ser el guardián de los sótanos del aceite del rey. No hay nada especial, no hay ningún honor en esa posición así. Y Joás se sintió decepcionado por la posición que el rey le había asignado a él. Pero ¿para qué culpar a Joás nosotros en esta noche, pastores y líderes creyentes aquí en este lugar? Si hoy en día los líderes en las iglesias, los predicadores modernos, piensan de la misma manera. Nadie quiere ser el guardián de las bodegas del aceite del rey en este tiempo. Todo el mundo quiere las posiciones más visibles. Todo el mundo quiere la popularidad. Todo el mundo quiere su foto en el flyer. Todo el mundo quiere prestigio. Todo el mundo quiere que las luces reflectoras les golpeen en su rostro. ¿Para qué culpar a Joás? ¿Para qué criticarlo a él en esta noche? Si eso está sucediendo hoy en día, piensan que la unción se recibe cuando las invitaciones les llueven para predicar aquí y para predicar allá, o que la unción se recibe pastoreando una iglesia mega o una iglesia establecida. Pensamos que la unción de Dios viene con posiciones elevadas dentro de la iglesia.
Pero lo que yo he descubierto en estos 30 años de predicar este evangelio es lo que Joás descubrió más tarde en su vida. Que ese toque sobrenatural de la unción de Dios no viene a través de posiciones visibles o de popularidad o de fama o de fortuna, sino que ese toque especial del aceite, de la unción de Dios, viene a través de la sumisión, viene a través de la humildad, viene a través de esas noches y esos días sumergidos en las bodegas del aceite, en los sótanos de oración, en los sótanos de intercesión, en los sótanos de quebrantamiento, donde nadie lo ve, donde nadie lo mira, donde nadie lo pone atención. Es solamente usted y Dios cuidando las bodegas del aceite del Rey Jesucristo. A nadie le gusta ser los guardianes del sótano hoy en día del aceite del Rey, porque la unción del Santo por lo general es derramada sobre una persona en los lugares menos visibles. La unción del Santo es derramada en la cámara secreta, cuidando las bodegas del aceite de nuestro Rey, no David, pero un Rey mucho más grande que David. Su nombre es Jesucristo. Joás, ¿cómo se sintiera usted en esta noche si reemplazaríamos el nombre de Joás con mi nombre o con su nombre? Y se le asignara a usted esta gran posición, esta gran responsabilidad dentro del reino de David, es cuidar los almacenes, las bodegas, los sótanos del aceite del Rey. No hay nada prestigioso, pero si quiere la unción de Dios, es lo que necesita, porque las bodegas de aceite eran lugares subterráneos ubicados debajo de la ciudad de Jerusalén. No era solamente un cuarto de este tamaño, no era un lugar pequeño de almacenamiento, no, eran bodegas subterráneas que tenían diferentes compartimientos y túneles que interconectaban una bodega con otra, una especie de las catacumbas aquí en Roma. Usted puede ir hoy en día a la ciudad de Jerusalén y prácticamente ir a visitar las bodegas del aceite. Era una ciudad pequeña construida debajo de la ciudad de Jerusalén. Era el lugar donde almacenaban todo el aceite del imperio. Era un lugar bajo, era el sótano, era un lugar frío, era un lugar solitario. Ahí no entraba el sol. Era un lugar totalmente olvidado por la gente activa que se hallaba encima. Usted no podía descender más abajo de las bodegas del aceite, porque era la parte más baja y más escondida de la ciudad. Era un lugar donde nadie solía frecuentar, excepto los que trabajaban allí. Cuando usted visita hoy, usted puede ir a la ciudad de Jerusalén y recorrer esos túneles, y los llevan a conocer estas bodegas, estas cámaras. Hermanos, realmente es como caminar en las catacumbas, pero más grandes, oscuras, frías, silenciosas. Sin embargo, encima de la ciudad todo es normal, el funcionamiento de la gente y todo es normal. Y mientras, ya me imagino yo, cuando él llegó y le dice: hijos, el Rey me ha puesto como el guardián de las bodegas del aceite, tenemos que ir a vivir allá en el sótano de la ciudad. Póngase usted a pensar, ilusionados con una posición prestigiosa pero ahora tienen que ir al sótano. Y su familia ahora y Joás se hallaban viviendo en ese lugar solitario, desconectados totalmente del ruido mundanal. Sus amigos, sus colegas, sus compañeros de guerra se hallaban gozando de posiciones visibles, honorables en la corte del rey, en las puertas de la ciudad, invitados a cenas, invitados a banquetes, muy activos con la gente elite de todo Jerusalén, codeándose con la nobleza de la ciudad. Mientras ahí está Joás con su esposa y sus hijos viviendo en la parte subterránea, en el sótano. En otras palabras,
Mientras que sus amigos estaban predicando aquí, predicando allá, enseñando aquí, enseñando campamentos, siendo partes de comités y posiciones prestigiosas, ocupando posiciones visibles encima de la ciudad, todo se miraba normal. Abajo estaba Joás, cuidando las bodegas del aceite del rey. Nadie se acordaba de él. La gente, las tiendas estaban llenas arriba. Los parques estaban llenos. Los niños corrían, gritaban y jugaban. Los mercados, la gente comprando, la gente vendiendo. Todos los transeúntes normalmente en la ciudad. Pero por debajo había alguien, un hombre llamado Joás y su familia, que estaban resguardando algo que para muchos era insignificante, pero para los ojos del rey era algo muy significante. So, no se preocupe si usted no va a estar en este púlpito. No se preocupe si usted nunca llega a predicar una cruzada. No se preocupe en esta noche si usted está cuidando las bodegas del aceite del Rey Jesús. Debe de estar feliz, debe de estar alegre, debe de estar contento. Y no hay nada de malo si Dios lo pone en una posición de prestigio. No hay nada de malo si Dios lo levanta a un nivel de liderazgo alto. Todo eso está bien, pero no se sienta mal si eso no le sucede, porque hay un lugar donde usted puede conectarse, y es en la bodega cuidando el aceite del Rey Jesús. Y yo sé que estos mensajes son difíciles de predicar y tal vez más difíciles de escuchar, pero no dejan de ser la verdad. Nunca diga yo quisiera ser como el hermano Limones o como el Marco, hermano Rojas, hermano. No, si el Señor lo pone a cuidar las bodegas del aceite, Dios mío, usted levante las manos y diga: Señor, es lo que voy a hacer. Nadie me va a conocer, nadie me va a ver. No va a ver, aleluya. Voy a cuidar las bodegas del aceite del Rey. Porque a pesar de que Joás estaba totalmente ignorado por sus amigos, ignorado por sus conciudadanos, que vivía escondido, vivía realmente como que si fuera una hormiga en la ciudad. Nadie nunca descendía a los sótanos, a las bodegas del aceite. Nunca descendían y se acercaban y decían: Joás, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo. Él nunca recibió una felicitación de nadie. Él nunca recibió una palmadita en la espalda. Nadie se acordaba de él ni de su familia. Nunca le dijeron qué buen trabajo se están haciendo. Sin embargo, si no hubiese sido por él, la ciudad de Jerusalén se hubiera hallado en tinieblas. Porque el aceite para ellos era lo que para nosotros hoy en día es la luz eléctrica. El alfa y omega. Era un elemento de primera necesidad. Si no había aceite, no había luz en las casas, ni había luz en la ciudad. Heme aquí, yo iré, Señor. ¿Cuántos quieren ser la luz de este mundo? Heme aquí, Señor, envíame. ¿Cuántos pastores e iglesias quieren ser la luz de su ciudad? Eso así es adoración en el ambiente. Si es alabanza, ya ¿Quién sabe? Aquí hay un pastor que dice: yo tengo el deseo de ser la luz de mi ciudad, pero no tengo esto, no tengo un edificio elegante como este, no tengo las comodidades. No se preocupe, que si hay guardianes del aceite en ese lugar, va a haber luz en esa ciudad. Las almas se van a salvar, los pecadores se van a arrepentir. Porque es las bodegas del aceite que producen la luz allá arriba. El Padre que mira en secreto, Él te va a recompensar en público. El elemento más importante para los habitantes de Jerusalén se hallaba guardado en las bodegas construidas debajo de la ciudad. Porque el aceite, para que pudiera preservar sus propiedades, tenía que ser almacenado
en un lugar donde la temperatura podía ser regulada. Cientos y miles de árboles de oliva habían sido cosechados y su fruto comprimido, destilado y purificado, y ahora eran traídos a Joás en barriles para ser almacenados correctamente en estas bodegas subterráneas. De acuerdo al comentarista que yo leí, Joás tenía que asegurarse que los sellos de cera no estuviesen quebrados y que las vasijas no se hallaran enmohecidas. La temperatura tenía que mantenerse a cierto nivel, aunque el calor no secaba el aceite. Sin embargo, sí podía alterar su sabor y sus propiedades medicinales y flamables. Eso tenía que él cuidar este aceite. No era un trabajo cualquiera. Tal vez nadie lo apreciaba, pero era un trabajo de suma importancia. Porque la verdad es que todo el trabajo que se hacía en ese lugar subterráneo, en ese lugar oculto, en ese lugar secreto, eventualmente iba a salir a relucir en la ciudad y también en el templo, en la casa de Dios. Porque la luz en el templo en los días de Salomón provenía del aceite que se hallaba almacenado en las bodegas subterráneas de Jerusalén. Aun si usted necesitaba aceite para ungir al rey, si deseaba aceite para ungir el lugar santo, si deseaba aceite para ungir las ropas de los sacerdotes y los utensilios del templo, Éxodo 30, 26 y 27 dice: ungirás el tabernáculo de la reunión y todos los utensilios. Los 10 candeleros que habían en el templo de Salomón. En el tabernáculo de Moisés solamente había uno, pero en el templo de Salomón habían 10 candeleros. Y corrían por esos tubos de esos candeleros del aceite que iluminaba el templo y demostraba la gloria de Dios a todos los que lo observaban, a tal punto que cuando la reina Saba vino y observó el templo, ¿cómo lo observó? Porque estaba iluminado y la gloria de Dios estaba allí. Y él dice: ni siquiera la mitad me habían contado. Pero esos candeleros estaban prendidos en el templo porque había un hombre subterráneo, un hombre que estaba bajo, en un lugar donde nadie lo veía. La luz del templo estaba encendida. Y hermanos y hermanas, no se preocupe si usted no llega a tener un puesto aquí arriba. Sea usted uno de los guardianes del aceite del rey. Sea usted uno de aquellos que mantienen las luces del templo encendidas. Sea usted uno de aquellos que hace que la gloria de Dios descienda en ese lugar. Hay veces que visitantes llegan a nuestras iglesias y dicen: wow, qué servicio, wow, qué gloria de Dios que sentí. Sentí una paz en mi corazón, sentí un gozo en mi corazón. Nunca antes había sentido tanta gloria. E inmediatamente el pastor, como yo me levanto el cuello. A veces que los que están en liderazgo se levantan el cuello, porque inmediatamente pensaban: fue mi mensaje, fue la música, fue la carisma que hay en la iglesia, es el templo. Y todo eso es importante. No me malentiendan en esta noche, porque no estoy minimizando posiciones altas, porque son necesarias en la iglesia del Señor. Pero a la misma vez, si usted nunca llega a una posición alta, no se sienta mal. Porque inmediatamente pensamos que nosotros somos, pero no sabemos. En mi iglesia existe el departamento de intercesión, donde esas hermanas, el grupo de varones, es el día viernes, que pasan toda la noche orando, cuidando las bodegas del rey. Y luego las damas vienen a las 6 de la mañana y pasan todo el día orando, para que el domingo el pastor se sube a ese púlpito y por la gracia de Dios predique un mensaje. Y por la gracia de Dios almas se arrepientan. Por la gracia de Dios sean llenas del Espíritu Santo. Y por la gracia de Dios se bauticen. Y Dios mío, en esta noche, líbreme el Señor de llevarme la gloria de esas 770 familias que pastoreo ahí en Pittsburgh, California. Porque no soy yo, son los guardianes del aceite
de las bodegas del Rey Escuchas. que están produciendo la luz en el templo. Yo solo soy un vehículo. El que se lleva la gloria es el Señor. Alguien dele la gloria a Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida, satúrame, Señor. Muchas veces no es nuestro mensaje. Muchas veces no son nuestros cantos. Muchas veces no son nuestros programas. Son aquellos que se hallan guardando el aceite en los sótanos de la iglesia, donde nadie Por los ve. ejemplo, este avivamiento, esta mantenimiento, Aquellos hermanos y a otros hermanas que que no se van por hallan ese ritmo, vigilando pero son y de misma orando, nota. mientras Seguimos. usted y yo nos hallamos durmiendo. Yo estoy ven para predicando allá. aquí en Madrid Sí. esta noche. Y ha habido grupos de hermanos ayunando y han estado ayunando Bueno, ya eso por los es- últimos 3 sí, es meses. alabanza. Que he estado saliendo cada fin de semana a alguna actividad. Y llegué a mi casa hace unas 2 semanas atrás, me encerré en mi oficina, dije a mi esposa, voy a estar metido aquí unos 3 días. Porque esta carne a veces piensa que somos nosotros. Como que queremos pensar ya que somos algo. Que si no fuera por mí, este vehículo llamado iglesia no se moviliza. Dios mío, y me tuve que meter en ese lugar y humillarme una vez más, porque no son los cientos y miles que están recibiendo el Espíritu Santo donde quiera que vamos. No somos nosotros. Hay gente que está cuidando las bodegas, el aceite del Rey, que va a producir la luz en las ciudades, en las iglesias y en las almas perdidas. Hombres y mujeres sumisos a la voluntad, al deseo del Rey. ¿Ves? No es una posición visible que estoy predicando en esta noche. Una honorable y popular. Oh, pero yo ya puedo mirar a Joás. Después de haber trabajado todo el día. Ya voy a terminar. Ahí lo puedo mirar a Joás. Después de haber trabajado todo el día en esas bodegas del aceite del Rey, acomodando los barriles del aceite, poniéndoles bien en orden, asegurándose que estos son los que llegaron al último, hay que ponerlos aquí atrás, y a los que estaban acá, aquí adelante, y acomodando y dirigiendo, y cada vez que levantaba una vasija, uno de estos recipientes con aceite, se le derramaba el aceite y le caía en el cabello, y le caía en las túnicas, y se le mojaba la túnica y las sandalias, y cuando terminaba el día terminaba bañado en aceite.